Bien, grabando, listo. Les decía de compra-venta, acá sí lo vamos a ver, nos vamos a cruzar, vamos a tener, digamos, compra-venta de toda clase y color, y todos los días, sin ser abogado, estamos. Así que tiene que ser un tema que no les resulte, no les va a resultar complejo. Como siempre, hacemos un resumen, armamos un Power en el cual sacamos las ideas principales, y de estas ideas y de estas flechitas y de estas cuestiones que van apareciendo acá, es particularmente donde yo me muevo mucho cuando tomo mis temas. Y los temas de los docentes, antes de tomar, les digo, ¿qué viste, Cataldo, Rodrigo? ¿Qué viste, Edu? Tal y tal. Listo, perfecto. Tampoco me salgo de ahí, ¿sí? Así que, bien, ya los que han quedado más o menos conocen la dinámica. La definición básicamente, cuando comenzamos a ver, es esta, y acá tenemos esto, ¿sí? Tenemos estos dos requisitos esenciales que aparecen en el 1123. Para hablar de compraventa, porque después los libros, y nosotros vamos a tener que comparar con alguno, para que se trate de compraventa y se aplique todo lo que es la normativa de compraventa con todos los efectos que tiene, si estamos hablando de compraventa o estamos hablando de cesión o estamos hablando de permuta, o sea, la idea de los contratos, la idea esta de saber de qué estamos hablando. Miren, ahí está, lo digo para los que se quejaban. Los libros, cuando nosotros estudiamos, ya estoy grande, ¿no? Cuando uno dice esta palabra ya empieza a sentirse grande. Bueno, cuando nosotros estudiábamos, todos los libros, al principio de un tema, había una cosa que se llamaba naturaleza jurídica. Desapareció de los libros la naturaleza jurídica. Pero la naturaleza jurídica, básicamente lo que hacía era decirte de qué estamos hablando, o sea, te ponía en tema, ¿sí? Te ponía en tema. Nosotros, como no tenemos naturaleza jurídica directamente en los temas, vamos a una definición y tratar de sacar los elementos principales. Con esos elementos principales, como que tenemos la naturaleza jurídica, decimos, de esto estamos hablando. Cuando hablamos de compraventa, básicamente estamos hablando de la transferencia de una cosa contra el pago de un precio. Esta primera flecha que aparece acá al costado, a la izquierda, cuando dice, pero no supone la transferencia de la cosa ni la entrega del precio, sino la obligación de hacerlo. Esto tiene que ver con la clasificación de los contratos, cuando dijimos que desapareció la idea del contrato real, que hoy en contrato es todo consensual. Yo una vez que acepto una oferta de un oferente, ya está el contrato perfeccionado. ¿Bien? Y seguramente capaz que nada hace, digamos, capaz que la cosa yo no la tengo a la vista, la compras en internet, ¿no? No la tengo a la vista. Lo que sí pasa con eso es que existe la obligación de hacerlo, o sea, entregar la cosa y pagar el precio si todavía no lo pago, si lo estoy pagando en cuotas. Pero no hace falta entregar. Por eso que dice, y se obliga a transferir, no dice, y la otra parte entrega la cosa, porque antes aparecía esta idea de que una cosa paga y la otra entrega. Acá no dice una cosa paga y la otra entrega, acá dice una parte paga y se obliga a transferir. ¿Bien? Toda esta explicación de esto tiene que ver por la desaparición del contrato real y de que el contrato, como ustedes ya saben, ya aprendieron, estamos siempre en un tema consensual. Arreglamos una cosa y ya está ahí perfeccionado. Bueno, me parece que me fui muy abajo, ni yo leo, pero esta es básicamente 1127 y 1126, ¿no? Son los artículos que tenemos ahí. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, me dice en principio que para que un contrato sea juzgado de compraventa, debe contar con los requisitos: transferencia de la cosa y pago del precio. ¿Por qué transferencia de cosa y pago de precio? Porque cuando hablamos de pago de precio, miren que al final del artículo, una diferencia muy importante, que yo no lo puse en rojito ahí, pero tendría que estar,
es pago del precio en dinero. ¿Sí? Pago del precio en dinero. Porque, por ejemplo, si yo pago con otra cosa, ahí vamos a estar hablando por ahí de permutas que aparecen en el 1126, o si yo pago con trabajo, por ejemplo, vamos a estar hablando de una dación en pago. O si yo pago con servicios, puede ser, yo estaré pagando entonces, estaré pagando en especie, pagaré con un servicio, que también, pero es una cuestión diferente. Entonces, para decir que estoy en presencia de una compra-venta, sí o sí tengo que tener estos dos requisitos esenciales, sumado a que el pago del precio debe ser en dinero. ¿Bien? Transferencia, pago en dinero. Porque si no hay transferencia y no hay pago en dinero, me dice en 1127, no estoy hablando de un contrato. Veremos de qué estamos hablando. Y en 1126 me dice cómo debo tomar la permuta, cómo debo tomar esta idea de si estoy en presencia de una permuta o estoy en presencia de una compraventa. ¿Por qué también es importante? Es importante porque las responsabilidades después son diferentes. Estamos en presencia de compraventa, estamos en presencia de permuta, estamos en presencia de una cesión, estamos en presencia de servicios. Por eso que estos artículos me dicen, bueno, si vamos a aplicar la compraventa, porque tiene estos efectos, tiene que tener requisitos. Ahora bien, si por ejemplo una parte compra un auto, clásico de ejemplo de auto, de libro, y lo cambia por uno más nuevo y entrega su auto en parte de pago. Bueno, ¿qué me dice el artículo? Me dice, vamos a ver qué hizo más. Si permutó más o compró más. Si el auto que entregó valía 100 y el auto que compró vale 150, puso 50 en plata y 100 en permuta. Entonces, eso va a ser juzgado como permuta. Ahora, si el auto que él puso vale 50 y la diferencia que pagó en precio vale 100, entonces ahí va a ser de compra-venta. Dependiendo si qué hizo más, o permutó más o pagó más. Le aplicaremos. Igual en este caso, vamos a ver que después la diferencia no es tal, no es tanta, porque hablamos de permuta, vemos un par de artículos y te dice, y en todo lo que más o menos no sepan, vamos a compra-venta. Así que esa aclaración está ahí, pero tampoco es que me va a cambiar la vida. Acá aparece la compraventa y el contrato de obra. ¿Por qué? Por lo que hablábamos recién. Esta idea de saber diferenciar cuando estamos en presencia de una cosa u otra. Este artículo básicamente lo que hace es, yo se lo simplifiqué ahí, mire, estoy siendo bueno, estoy tratando ya como más, para que no se enojen, me pongo en año 2020, le hice, mira, hasta con un GIF, para que se entienda bien, que esto es esto, básicamente, este artículo es esto. Este artículo lo que me dice es, bueno, miren, si yo voy a un lugar y compro un vestido, no hay duda de que estamos en presencia de una compra-venta. Primer punto. Después me dice, pero si lo principal consiste en suministrar mano de obra, prestar servicios, entonces seguramente yo voy a estar en otra clase de contrato que tiene que ver con mano de obra o servicios. En el caso, por ejemplo, que tenemos acá de un sastre haciendo un vestido a medida, me dice, ¿cómo tomamos esto si yo le compro al sastre el vestido? Si le compro al sastre el vestido, lo que tengo que ver es si estoy comprando servicio o estoy comprando un vestido. Ya dijimos que si voy a una casa que vende vestido, compro vestido, no hay duda. El tema aparece acá. Pongo el sastre como puedo poner cualquier otra situación. Bueno, este artículo me lo explica. ¿Sí? Este artículo me lo explica. Dice lo siguiente. Dice, cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, como está acá el hombre trabajando, se aplican las reglas de la compraventa. O sea, para el sastre también le vamos a aplicar la compraventa. A menos que la circunstancia resulte que la principal obligación consiste en suministrar mano de obra o prestar otro servicio. ¿Por qué? Porque si no estuviese haciendo un vestido,
Si estuviese haciendo una cuestión más compleja, por ejemplo, arreglándome un motor, por ejemplo, haciéndome una casa, ahí claramente estamos hablando de servicio, ¿no? No me está vendiendo, yo no estoy comprando otra cosa que no sea servicios, ¿sí? Pero acá dice, si yo le compro algo que él hizo, manufacturado, por ejemplo, la persona que vende pan en la esquina, es compraventa, ¿sí? Por más que él haya tenido que poner, como dice acá el artículo, mano de obra. Ahora bien, la última parte, dice, si la parte que encarga la manufactura, yo, comprador, asumo la obligación de proporcionar una porción sustancial de los materiales, entonces ahí no queda duda que estamos hablando de un contrato de obra. Si yo al panadero le digo, quiero hacer un catering para mi fiesta, pero yo te voy a traer todo porque vendo justamente eso, o porque lo consigo más barato, o porque lo voy a sacar a crédito, yo te traigo todos los materiales, claramente estamos hablando ahí de una relación de servicio. Ahora, si yo voy y le compro un catering entero a él que produce eso, yo le estoy comprando, ¿sí? Esto es lo que me dice el artículo, ¿sí? Después lo van a leer, van a ver el ejemplo, van a ver que no tiene más que eso. Esto aparece acá porque las incapacidades de derecho y básicamente las incapacidades de contratar fue un tema que yo no sé si les tocó a alguno de ustedes, pero que yo lo tomo porque a mí Gambini me dijo, mirá que vimos incapacidades de derecho, y vimos el 1102, vimos el 1002 y el 1003. ¿Sí? Acá aparecen básicamente esto, ¿no? 1102 y 1103. Aparecen básicamente esta idea. Está bueno que ustedes sepan, porque se produjeron muchas lagunas en este punto, yo no sé si realmente no se vio de forma detallada, o se pasó por alto, o se dio rápido, porque yo vi que se hizo mucha agua en este punto de incapacidad de derecho, que las incapacidades de derecho, no tenemos que ver la incapacidad de derecho que nosotros vemos en Civil 1. Pues no tiene sentido, acá estamos hablando de contrato, por eso que, por más que estemos en parte general, tenemos que irnos, terminamos viendo esta parte y hablamos. Y decimos, ¿cuáles son las incapacidades de derecho? ¿De derecho qué? De derecho para contratar, porque las otras ya las vimos cuando vimos civil. Entonces, ¿qué? Y yo decía, pero esto tiene que ver, no mezclen con capacidad de derecho como tal, como regla general, sino en capacidades que tienen que ver para contratar, que es justamente la materia que vemos, y la incapacidad para contratar no tiene que ver con la capacidad de la persona, ¿sí? En inhabilidad, dice Angélica, claro, no tiene que ver con la capacidad o no de la persona, sino que tiene que ver con una situación en particular que se encuentra la persona, porque dos personas que están casadas son totalmente, digamos, capaces. Ahora bien, el 1102, cuando nos habla del matrimonio, el último inciso, el D, nos dice esto, ¿sí? Sepan ustedes que a partir de la sanción del Código 2015, por ahí en algunas otras materias se lo habrán comentado, en Argentina se da una cosa que ya se manejaba en muchas partes del mundo, que es la posibilidad que los cónyuges elijan un régimen para gobernar o para su régimen de patrimonial. Que podemos elegir el régimen, digamos, que ya venía existiendo, que es el régimen de la comunidad ganancial, o podemos elegir una separación de bienes. Este artículo, en particular, no son de los que yo puedo resumir, porque también me pasa eso. Yo veo que muchas veces, más cuando van a rendir orales, porque eso va a pasar con nosotros, van a rendir orales, no pueden hacer el resumen sin la explicación. Y este inciso, el 1102, inciso D, como los que están adelante, que lo vamos a ver después, tiene una coma. Dice, los cónyuges, coma, y ahí me explica cuáles de los cónyuges. No por el simple hecho de estar casado, yo tengo una incapacidad de derecho siempre. La voy a tener si estoy dentro del régimen de comunidad, ¿sí? Ahí sí la voy a tener y sigue siendo igual que antes. Pero si yo elegí un régimen diferencial para no sé por qué, a ver, no puedo avanzarla. Ahí. Bien. Si yo elegí una separación de bienes, en ese caso, si no existe ganancialidad, yo puedo tranquilamente contratar, puedo hacer una donación,
al otro cónyuge, puedo hacer un regalo, puedo hacer un contrato, puedo hacer un mutuo, puedo hacer un préstamo, puedo hacer alquiler. Ahí no importa, porque cada uno tiene su patrimonio. Entonces, no se queden con este y aquel, sino que hay algunas comas que son importantes. En este caso la coma, la que me explica en qué situación es importante. ¿Qué pasa si yo no cumplo con esto? Bueno, se me aplica la nulidad absoluta. Después, estos también los vimos, lo hemos ido más o menos chusmeando, y acá tenemos otras inhabilidades especiales para contratar o incapacidades para contratar. Los padres, ¿sí? Los padres, dice, no pueden hacer contrato alguno con el hijo que esté bajo su responsabilidad. Porque dice, ¿quién lo puede? Me dicen los padres con sus hijos. Pero dice algo más el artículo y te quedan mirando, ¿viste? ¿Qué me está preguntando? Y digo, yo soy el tipo de 40 años, ¿no le puedo comprar un auto a mi papá? Y yo creo que sí, te dice. No, bueno, pero por eso le pregunto. O sea, la pregunta viene por ese lado. ¿Puede o no puede un padre contratar con un hijo? Porque así preguntamos nosotros. Y sí, capaz. No, creo que no. No. Bueno, se resuelve con esto, chicos. Sí, dice. Con el hijo que esté bajo su responsabilidad. ¿Sí? Con ese sí, excepto lo dispuesto para las donaciones sin cargos previsto en el artículo 1549, que también se puede donar a un menor. Pero, como yo puedo donar a un menor, y recuerden que la donación es un contrato unilateral, pero no deja de ser un contrato que necesita el consentimiento de las partes, entonces cuando se vea donación van a ver que también se puede hacer a los menores y cómo va a prestar el consentimiento, o cómo a la vez ese mismo que está donando tiene que prestar el consentimiento de un menor. Ya veremos, creo que me toca mi donación. Después tutores y curadores. ¿De qué? De los que estén también, digamos, con sus pupilos, los que se extienden a los sistemas de apoyo, cuestiones que vimos en civil. Y el albacea. El albacea es una figura que ustedes lo van a ver cuando vean, familia, que el albacea es como un administrador de los bienes que se dejaron, por ejemplo, en un testamento. Estos son los que tampoco pueden ellos, cuestiones que están administrando. Siempre todo esto está tratando de proteger la buena fe y a las personas en situaciones de inferioridad. Después, este es el artículo, que acá se los dejo. Al último, que a la partecita que yo decía, no lo dejen de costado, no me digan los cónyuges así al pasar, ¿sí? No me digan los funcionarios públicos sin explicarme, ni tampoco y los jueces no pueden. ¿Por qué no pueden? Después la parte que sí, que yo tengo que preguntar. Dice, los cónyuges no pueden contratar, pero ¿cuáles? ¿En qué situación? Y ahí yo veo que se quedan trabados. O sea, no resuman de más. Eso es lo que les quiero decir. ¿Sí? Hay cosas que hay para resumir y hay cosas que no se pueden resumir porque la pregunta es, no siempre te voy a decir yo, y cuando yo te digo no siempre me quedas mirando así como, uy, ¿ahora en qué me metí? Era porque claramente resumimos de más. ¿Sí? Hay veces que se puede, hay veces que no. En este caso, es difícil. Acá les armo un cuadro para que les quede una idea, les armo un cuadro para que les quede una idea y sepan básicamente cuando estamos hablando del contrato, tiene elementos, como en su momento vimos los elementos del contrato, los estructurales, etc. Que bueno, el contrato también. Claramente, como en cualquier contrato, no vamos a volver sobre esto, tiene los elementos esenciales de cualquier contrato, que va a tener consentimiento, objeto y causa. Eso está claro. Pero a la vez, y acá sí, es donde, si a mí me toca, digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los elementos del contrato de compraventa? Y me dice, bueno, doctor, los esenciales lo tienen todos los contratos, no quiero ahondar en eso porque no lo quiero aburrir, algo así me tiene que contestar. Y están los particulares. Y esto sí, los particulares, ahí sí debemos saber. Pero fíjense que los particulares son cosas, vamos a ver qué se puede, qué no se puede, vamos a ver qué sería el objeto, ¿no? En este caso de este contrato, vamos a ver el precio, ¿sí? Los requisitos del precio, los pagos, y después vamos a ver las modalidades también, que puede ser pago contado, pago a crédito, pago condicional, pago de esta manera, precio puesto por uno, precio puesto por otro, es lo que más o menos va a aparecer después. Entonces, los elementos, los básicos de cualquier contrato, pero a la vez tenemos cosas, precio y modalidades.
¿Qué me dice el 1129? El 1129 me dice una cosa sencilla, me dice, las cosas que pueden ser objeto de los contratos pueden ser de la compra-venta. Listo, no tenemos mucho más. Ahí ya sabemos, cuando nosotros al principio vimos, y alguno que rindió, ustedes que rindió, porque le tocó objeto, yo pregunté por objeto, pero ¿cuáles son los requisitos del objeto? Y tiene que ser así, así, así. Bueno, el 1129 básicamente repite eso. Si pasaste ese filtro de todo lo que te piden para que un objeto sea válido, entonces puede ser objeto de contrato de compra-venta. ¿Sí? No tenemos ahí demasiada complicación. En cuanto al precio, 3 características. En dinero, cierto y serio. ¿Qué significará en dinero? Sabemos. Vamos a ver ahora qué es cierto y vamos a ver qué significa serio en el contrato este. Y cuando hablamos de las modalidades, vamos a ver que tenemos varias, como son, por ejemplo, la venta ad custom, que es esta venta que se te da para que vos pruebes las cosas y no la puedes devolver, o algunas cosas que se entregan también, digamos, en fardo bajo cubierta, con esta idea de que vos lo podés ver ahí, probar y demás, y si no lo puedes devolver. Vamos a ver que hay diferentes modalidades de compra-venta también, y a esto vamos a llegar. Bien, entonces acá les queda el cuadro general. Todo esto que ustedes ven después en el libro, tratamos de resumir acá en esta sola diapositiva para que les quede más o menos acomodado. Esto es, cuando hablamos de elementos, listo, tenemos los básicos de la izquierda y los particulares de la derecha. Haciendo un poco de memoria les va a salir. Las cosas, o sea, volvemos acá, volvemos a las cosas. Ya sabemos, nosotros lo vimos, no vamos a volver. Cuando vimos civil, yo molesto con civil porque doy civil, pero bueno, muchos nos referimos a civil. O sea, en civil vimos que debemos entender por cosas cuando vimos patrimonio. El patrimonio, me dicen, es el conjunto de cosas, bienes y derechos que tienen las partes. ¿Y qué es una cosa? Bueno, una cosa es esto. Una cosa es que tenga valor, pero a la vez también, con la modificación de la ley en su momento, la energía y la fuerza natural es susceptible de ser puesta al servicio del hombre y aparece todo lo que ya vimos. Las características del objeto las hemos visto, por eso que las voy pasando así. Las voy pasando porque ustedes ya, todo esto ya lo vimos, ya lo saben. Después también, esta idea de que sea posible. También ya vimos, ¿sí? Que existan o pueden existir a futuro. No me está diciendo acá que necesariamente la cosa, en este caso el objeto del contrato de compraventa, tiene que estar presente sí o sí. Porque me está diciendo este artículo que sea posible, pero no solo esta posibilidad física, sino también la posibilidad material, tienen que ser las dos. ¿Se acuerdan cuando vimos el objeto? Decían, bueno, tiene que ser posible. Bueno, en este caso, tiene que ser posible su existencia. Una cosecha, el ejemplo más fácil, por más que no esté, yo puedo hacer un contrato de compra-venta por una cosecha, o en este caso, por un vestido que me vayan a hacer, como vimos recién. Determinado, determinable. También ya en su momento algo hemos chusmeado cuando vimos el objeto. No me quiero detener mucho en esto porque lo vimos, pero esto es para que les quede armado el total de compra-venta. Y a la vez que tiene que estar en el comercio, ni tampoco ser alcanzado por inhabilidades que acabamos de ver. Tiene que ser lícitas y, como todo tema de contratos, tiene que tener contenido patrimonial. De acá creo que no estamos descubriendo nada nuevo porque la mayoría de estas cosas las fuimos tocando y las fuimos viendo. ¿Sí? Aparecen acá de nuevo porque van en compraventa. Tenemos que contestarnos estas dos preguntas. Entonces, puedo decirles en el parcial, dígame si se pueden vender las cosas ajenas. Entonces ustedes ahí me van a decir, sí, doctor, mire, yo les... Profe, se le está cortando el audio.
Bien, bien, ahí estoy esperando porque me tiró. Me avisan cuando me escuchan. Si me escuchan bien, sigo. Ahora Si sí no, se lo escucha bien, esperamos. pero lo último que está diciendo sobre cosas futuras no se escuchó nada. Bien, bien, bien. Bueno, ahora vuelvo a decir. Le decía que, por ejemplo, al momento de estudiar, al momento de rendir, le puedo decir, bueno, nosotros vimos compraventa, dígame, le hago dos preguntas. Puedo decir yo. Se corta, profesor. Si se pueden vender las cosas futuras y ¿Se corta? ¿Se escucha? A ver cómo acá. Sí, se cortó todo. No se Se escuchó cortó. nada desde que empezó Cosas Futuras. Ah, bien, bien, bueno, ¿Ahora me escuchan? Ahí sí se te escuchó. Hola. Si está hablando no se escucha, ¿eh? Che, se cortó, ¿no? Sí, me parece que se fue. Se fue de la... No, está en la No, reunión. está. Ah, no, ahí estamos volviendo. Quedé yo como administrador, igual por más que no fui. Pareciera, ¿no? Sí. Sí, ¿Me escuchan profe, ahora? sí, ahora se escucha ¿Sí? mejor. ¿Ahora estamos bien? Sí, sí. Perfecto. Les decía, volviendo a esto. Uy, A profe, ver, se volvió a vamos cortar todo. Sí, porque ahí me tiró conexión inestable. Ahora, Ahora volvió, hay que volvió me a haga con el mejorar, dedo pero así, cada no, vez no, que no, quiere no. empezar No, a explicar hágame algo se así o corta. así, ya es una serie universal. ¿Cómo estamos? ¿Así? Es que ¿O estamos para abajo? cuando pregunta si se lo escucha bien, pero cuando empieza a explicar se corta. Bueno, vamos a hacer el intento. Acá, dos cuestiones. Volviendo al tema de rendir y el tema de estudiar, que es lo que termina siendo importante, el tema de adquirir el conocimiento, les puedo preguntar, dígame una cosa, ¿se acuerda que vimos compraventa? Coménteme un poco sobre cosas futuras y cosas ajenas, si se pueden vender o si no se pueden vender, si están prohibidas por alguna circunstancia. Y ustedes me van a decir, sí, cómo no, a ver le puedo explicar. Y ahí me van a decir esto, o algo parecido, ¿no? Me van a decir. Bueno, en cuanto a las cosas futuras, ¿sí? Las cosas futuras ya vimos que se pueden vender. Se puede tomar el riesgo de que existan o no, y también sobre la calidad de la cosa. Van a quedar todo va a quedar suspendido por teoría de existencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un precio, puedo tener un acuerdo sobre una cosa futura, pensemos en una cosecha, pero acá me dice la cantidad y la calidad de la cosa vendida. Y no va a ser lo mismo una cosecha buena que una cosecha mala. Por eso que también me aclara que si bien es cierto que yo puedo contratar sobre cosas futuras, a la vez también estamos tomando riesgos, que esos riesgos también a la vez después le tenemos que sumar, que no sabemos bien cuánto trigo voy a tener para venderte, ni tampoco se viene de qué calidad, porque va a tener básicamente todas estas cuestiones, tiene que ver el clima, tiene que ver si ayudó los agroquímicos, se ayudó al momento, más y más cuestiones que pasan, que no haya ningún tipo de plaga, etc. Pero bueno, sí, la respuesta es sí, se puede, sabiendo que asumimos un riesgo y que a la vez no podemos garantizar ciertas cosas porque queda suspendida cuando la cosa aparezca. Si usted lo tiene una sensatez tremenda el artículo, no, es lógica. ¿Qué te voy a decir yo? Sí, dale, te compro los 10 kilos de banana a 200 pesos el kilo cuando salgan. Yo no sé cómo van a estar. Sí, te compro. Yo te compro lo que coseches. Sí, porque te vengo comprando y me hace falta para mi negocio. Pero el precio, vamos a ver
vamos a ver primero si me cumplís con los 10 kilos, qué calidad es. Ahí terminamos de definir. Pero yo puedo, me está diciendo el artículo, puedo, claramente yo puedo contratar sobre cosas futuras. Primera respuesta que tiene que salir así. Sí, puedo. La segunda, ¿puedo sobre cosas ajenas? Algo ya vieron con Gambini, me parece. Sí. También, primero, que las partes de los dos tienen que saber que estamos comprando una cosa ajena. ¿Sí? Y acá, el vendedor puede asumir las dos posturas. La postura de obligación de medio o la postura de obligación de resultado. Si se obliga por resultado, ya hemos visto, digo hemos visto porque alguien me contestó y me contó todo esto en una parte parcial, así que de alguna forma lo tenían visto. Ustedes me podrán decir cuándo lo vieron o no, si se podía vender cosas. Yo calculo que cuando empezamos a ver contratos y el tema este de tercero, de las ventas por terceros y todo eso, ahí se tiene que haber visto, ¿no? Creo que lo explicó Digamos, Cataldo. ¿Cómo? Creo que lo mencionó Cataldo cuando hacía compra a favor de un tercero y todo eso. Creo que lo vi. Claro, básicamente por ese lado, por eso que aparece en esta parte, y acá es ya específicamente de compraventa, pero repite este principio. Repite el principio de que yo puedo, está bueno que los dos sepamos, porque si no ahí pueden aparecer cuestiones de buena o mala fe, y a la vez el que vende puede asumir estas dos posturas, o garantizar, en el caso de que no se termine concretando el contrato, va a responder por daños y perjuicios, o simplemente puede hacer una obligación de medio, voy a hacer todo lo necesario para ver si podemos llegar a un acuerdo por esa cosa. A ver. Bien. Decíamos recién, el precio debe ser en dinero, cierto y serio. ¿Sí? Cierto y serio. Debe ser en dinero. ¿Por qué? Porque si no, puede ser que estemos en presencia de otra clase de contrato, que es básicamente como comenzamos a ver la clase. Entonces el dinero va acá y es importante. ¿Qué pasa cuando se paga parte de dinero y otra cosa de valor? También ya lo vimos. Ahí decimos que estamos hablando de permuta o estamos hablando de compraventa. Ahora bien, ¿qué pasa con el dinero? Ustedes esto que estimo que lo vieron en obligaciones, ¿no? La famosa idea o problema que tenemos en Argentina cuando nos comprometemos por dólares. Por eso que aparece acá en compraventa, ¿qué pasa cuando yo me comprometo a pagar? Y dice si el artículo está haciendo referencia a moneda de curso legal o moneda extranjera. ¿Sí? O moneda extranjera. Y este yo calculo que es un artículo que ustedes vieron, ¿me lo confirman o no? ¿Se ve específicamente en obligaciones? ¿Está bien? ¿Les suena ese artículo? ¿El 765? ¿Alguno por ahí me dice? Se vio ese artículo. Sí, porque estimo que en obligaciones es casi hoy, casi un artículo así bien, no importa, lo decimos. ¿Qué dice este artículo? Me dice que la famosa dólares, ¿sí? La famosa dólares. Si por el acto que se constituyó la obligación, una compra-venta en dólares, que fue todo un tema en estos últimos años, ustedes saben todo lo que pasó con el dólar, y yo estuve metido en 2 o 3 situaciones con una muy amigo y con una prima que se había comprometido el precio con unos bienes que tenían y el resto, porque también es cierto, o sea, si a mí me quedás debiendo 2 años de mi departamento, me quedás debiendo $10.000, y yo te digo, ¿cómo me lo podés pagar? Siempre estamos hablando de $10.000. O sea, a mí básicamente el que te vende no le importa otra cosa. ¿Qué te debo yo? $10.000. Bueno, lo dividimos por 20 cuotas de 500, ¿te parece?
Perfecto. Porque básicamente los dos casos que yo les comento son los. En Argentina tenés dos situaciones. No solo el aumento del dólar, sino la imposibilidad de comprarlo. Hoy, por ejemplo, si vos te comprometés hoy a más de $200, o a la vez el banco no te tiene permitido comprar a vos, y vos te comprometiste a 1000, ahí me está tirando. Se corta, ¿no? Se cortaba, ¿no? ¿Se escuchó la última parte? Un poquito No, no se cortado, escuchó. pero más o menos se escuchó. Pero se estaba escuchando. Sí, sí, se escuchaba Sí, un bien. poquito Ahora, cortado, pero yo se tengo escuchó. una pregunta con esto. Cuando uno está comprometido en dólares, igual se libera con sí, ¿no? O sea, ahí se corta. Bien. No, le decía que No se está escuchando. Se fue. arriba. Ahora sí, no los veo. Ahora sí. Eh, les comentaba, ya no, ya estoy medio. Bien, 165. Les comentaba que en Argentina tenemos dos problemas. No solo si te comprometís en dólares, sino que también no los podés muchas veces comprar al precio oficial. No podés ni siquiera comprar al banco, ¿no? Ni siquiera a veces podés comprar al precio, no, al precio con todos los impuestos y con todo, porque no accedes. Entonces, también lo que pasó fue que como ya teníamos la experiencia del corralito y la famosa frase, la de Dualde, el que puso dólares recibirá dólares, porque se pagaron 2,40 pesos más cero, o sea, los dólares no aparecieron. Y en ese momento hubo que amacarse la justicia. Yo estaba estudiando en ese momento. Y estaba estudiando, mire, no sé si, bueno, contrato, capaz, 2001. En ese momento hacer todo un dibujo, porque hubo que hacer todo un dibujo para decirle a la gente, los dólares no están. Te vamos a dar esto, te vamos a multiplicar el dólar por 2,4 más un coeficiente de actualización que ya va a ser en su momento, que esto lo llevaba como a 2, pero ya se había devaluado mucho más. Entonces, con todo esto y el Código Civil tomando en consideración todo lo que pasaba, y también, porque, ojo, acá está el tema, ojo, eso le pasó a la gente que guardó dólares, ¿sí? Pero también tenemos la contracara de esto. La contracara de esto fue que muchos que se comprometieron en dólares, la justicia le dijo que debía pesos. ¿Bien? En aquel momento, el famoso decreto 214 de aquel momento, dijo que no solo los dólares iban a ser devueltos en peso con este coeficiente que yo les comentaba, sino que a la vez también se dijo, como el banco se iba a quedar con los dólares, o el Estado se iba a quedar con los dólares, también le dijo, y todos los que se comprometieron en dólares, hagan la misma cuentita que le estamos haciendo para ustedes y así van a pagar. Entonces, si ustedes en dólares lo multiplican por 2,4, lo actualiza un poquito y usted con eso cumple con su obligación. El pago tiene que ser tomado. Del otro lado, al que le debían $10.000, no, a mí me dan los dólares. ¿Sí? Bueno, hoy estamos en la misma situación. Nadie que venda una propiedad a largo plazo debe, digamos, contratar o hacer una diferencia que no sean dólares. Entonces hay que tener ojo, porque el artículo
¿Se le cortó o se me cortó solo a mí? Se le cortó. Se le cortó de nuevo. Pobre. Sí. Les decía que el 765, tomando en cuenta todos los antecedentes que les comentaba, te dice No, profe, no se lo escucha. está terrible hoy, está peor que otros días, está molesto ya. Vamos a ver hasta dónde llegamos, si la corta una o dos veces, vamos a decir buen fin de, seguimos la que viene, porque está muy molesto. Ahora, en cuenta de todos los antecedentes que pasó, lo que pasó con las obligaciones, nos dice, ojo, porque ustedes se comprometen en moneda que no es de curso legal en la República Argentina, o sea, dólar, otra vez. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, ahí Ahora sí. sí. Bien. Y yo se los remarco acá, porque este artículo está siendo claro y dice, la obligación va a ser considerada como de dar cantidades de cosas. Entonces, cuando ustedes vieron obligaciones y vieron la diferente clasificación de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, en las obligaciones de dar tenemos una clasificación, y en esta obligación de dar, cuando uno se compromete a dar cierta cosa, la única forma de cumplir con la obligación es dando la cosa que se compromete a dar. ¿Sí? Entonces este artículo me dice, si te comprometiste a dólares, de la única forma que vas a poder cumplir con tu obligación es dando lo que prometiste dar. ¿Sí? Y a llorar a la iglesia. No, lo que pasa es que el último tiempo aumentó mucho, acuérdate que valía 30, ahora vale 150, entonces yo le pido a la justicia, y la teoría de la imprevisión, y nada, esto, ¿sí? Hoy es esto. Te comprometiste a dólares, sabés dónde te metés, básicamente te está diciendo hoy la legislación. Digo que eso lo tengan en claro, ¿por qué? Porque se busca que no pase lo que pasó en el 2001. Así que así quedó ahora la idea de esto. Cuando uno se compromete en dólares, va a tener que pagar en dólares. Tenemos la determinación del precio. Acá lo dejo para que lo lean. Quiero llegar a la última parte. Acá estas obligaciones son estas, no hace falta demasiada explicación. Dice acá, obligaciones de quien vende. Bueno, transferir la cosa, conservarla, custodiarla tras su entrega. Está claro que nadie te va a traer una cosa rota porque no la vas digamos, a pagar o no la vas a querer recibir. Después dice una efectiva tradición de la cosa. También esto tiene que ver con que la cosa te termine llegando. La tiene el correo, pero el correo la perdió. Bueno, no es problema mío si el correo la perdió. Vos me debes la cosa, etc. Son obligaciones que uno conoce por el simple hecho de estar en este mundo de comprar y vender. Y claramente debe entregarse libre de toda relación de poder o oposición de terceros. Esto también tiene que ver más que nada. Esperen que está por ahí. Nadie ha sacado el video. ¿Está por ahí sacando el video? No se me fue. Ahí está, ¿verdad? Bien. Capaz que sacando el video estamos mejor. Le decía acá que esto es sencillo. Quería llegar a esta última partecita para no la hagamos más larga. ¿Qué es esta? Gastos de entrega. Los gastos de entrega, porque vamos a ver que ahora decimos una cosa, pero vamos a ver que después avanzamos y decimos otra media parecida, pero al revés. Pero partamos de este principio. Gastos de entrega. Remarcado, excepto pacto en contrario. ¿Por qué excepto pacto en contrario? Porque si yo me responsabilizo de hacerme cargo de los gastos de entrega, todo el que compró o compra en Mercado Libre, vamos ahí donde está el camioncito, ¿no? Y vemos si es envío gratis o no es envío gratis. Eso significa pacto en contrario. En principio, los gastos
de entrega están a cargo del vendedor de la cosa vendida. Pero si a mí, en Mercado Libre, hay un camioncito que me dice costo de envío 500 pesos, ahí me está avisando, mirá que el envío va a ser a tu cargo. Entonces, ahí me está haciendo como esta idea de pacto en contrario. Lo vas a pagar vos al envío. ¿Sí? Acá lo pongo, acá pongo el precio y te estoy diciendo que es a tu cargo. Entonces, esto es para el caso de que no esté previsto. En el caso de que no esté previsto, el que tenemos que hacer norma supletoria. Vamos a venir al 1138, el 1138 me va a decir, no, está a tu cargo. Yo nunca dije que iba a pagar yo el flete. Claramente, los que venden saben que funciona así, entonces dentro del acuerdo te dicen, mira, que va por tu parte, ¿te parece bien? No, yo gasto de envío no pago. Bueno, yo no te lo voy a mandar, así de sencillo. Y otra cosa es, que esto sí usamos mucho en la práctica, y sí son cuestiones que se preguntan, es la compra-venta de inmuebles, están sujetas a lo que es estudio de título y antecedentes, cuestiones que nosotros vimos en un momento cuando vimos boletos de compra-venta. Entonces, para el vendedor y el comprador, en el momento de una compraventa de inmueble, nos va a aparecer esta idea. ¿Sí? Que esto le va a servir para la práctica. Saber que cuando estamos entre un vendedor y un comprador, va a haber gastos que corresponden al vendedor y va a haber gastos que corresponden al comprador, pero a la vez podemos también aplicar el primer rengloncito del 1138 que también puede decir excepto pacto en contrario. Pero si yo no aclaro nada, los gastos de comprador y vendedor son los que están acá. Bien, que por ejemplo, en todas las casas que se venden por escritura, por hipoteca, el escribano la trabaja así porque tiene la obligación de trabajarla así. ¿Sí? El escribano, una vez que nos sentamos a escriturar, yo me senté a escriturar, y hizo exactamente esto que está acá. Usted, vendedor, debe esto. ¿De qué? De todos estos estudios de título, registro de la propiedad, estado de dominio, de si tiene deuda, si no tiene deuda, libre deuda de esto, libre deuda de aquello, planilla, liquidaciones y otros conceptos. Usted, vendedor, me debe esto, que es caro para el vendedor. Por eso que siempre comprador-vendedor en estas situaciones, si el precio no es muy alto y si ustedes están haciendo negocio o el otro hace negocio, tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto, que si el precio no es muy alto, por lo general te van a decir, te haces cargo de la escrituración, porque saben que es plata. ¿Sí? Es plata, es bastante plata. Ahora, al comprador le toca claramente todos los gastos que tienen que ver con los papeles que él va a tener con su nueva escritura. De nuevo va a tener foja notarial, tasa de inscripción, diligencia, minuta, legalización del documento, entre otros, más el escribano, más los honorarios profesionales. Y una cosa que no le puse acá, porque no le quería confundir, también es el tema de una cosa que se llama ITI. Por ahí alguno lo escuchó. El ITI es el impuesto a la transferencia de inmuebles. Y el impuesto a la transferencia de inmuebles es un impuesto carísimo. Es como cuando uno va a hacer una transferencia de auto, que te toman el 3% de la evaluación fiscal del auto, y a partir de ahí, todos los formularios y demás, pero lo caro de transferir un auto es que te toman eso, te toman el 3% de la evaluación fiscal. Y a partir de ese 3% viene todo lo demás arriba. En lo que es compra-venta de bienes inmuebles, también aparece un impuesto que es la transferencia de inmuebles. ¿Y de dónde se toma ese impuesto? Se toma de la boleta de ARBA. Ustedes van a ver que en la boleta de ARBA dice evaluación fiscal. De esa evaluación fiscal es que se hacen todas las cuentas. Entonces el escribano, usted le tiene que decir si mañana está en una operación o si mañana no, como abogados, mañana mismo pueden comprar o vender una casa, un departamento, un terreno. Estas preguntas se hacen. Es decir, ¿cuánto me va a salir el impuesto? ¿En cuánto más o menos estamos hoy? Preguntamos así. Si tenemos esta tasación. Te va a decir, mandame una boleta de ARBA. Le mandas y te saca los números.
salvo pacto en contrario. ¿Bien? Entonces, esto es un principio general. Como todo principio general, tiene sus excepciones. En muchos casos las excepciones son lo que más vemos, porque hoy que compramos tanto por internet y que compramos tanto a distancia, muchas de esas nos hacemos cargo nosotros de los gastos, pero si no, dice la ley que se tiene que hacer cargo que vende, y después tenemos esta idea que vimos recién de la compra-venta de inmuebles que corresponde a los dos los gastos. Y acá está más o menos dicho. Las obligaciones del comprador, pagar el precio, respetar los principios del pago, que ustedes lo conocen por obligaciones, que tiene que ser íntegro, y abonar los gastos de recibo de la cosa, salvo acuerdo en contrario, por eso le decía, acá damos vuelta. Y todos los actos que razonablemente sean necesarios para que la persona reciba la cosa. Así que acá estamos. Y siendo 9:32, hemos pasado por parcial, recuperatorio, examen, análisis de la vida, quejas de la modernidad, quejas de la antigüedad, y hemos visto la primera parte de compra-venta y se nos cortó 10 veces. No estábamos tan mal, no es tan grave. No estamos tan mal. Así que creo que no tiene complejidades, pero si me quieren preguntar, como siempre me preguntan. Esperen que cierro acá. Y habilito la cámara. Si no tenemos preguntas, No, yo a solamente descansar. tenía esa pregunta de si te obligabas en dólares, si podías resolver el contrato con moneda de curso legal, pero ya vi que no, que es No. de dar cosas. No, claro, no porque de entregar cosas. Y está así, ya, digamos, un artículo recontra estudiado, porque después, juntamente con ese hay que ver el 766, que yo no lo puse acá, pero también hay que verlo, porque considero que se ven obligaciones. Pero está bien. Nosotros, cuando vimos acá y veíamos la causa, la famosa causa que yo no me gusta, no me parece que un elemento esencial, bueno, no importa. Ahí aparece también la idea de la imprevisión. Y acá en Argentina, ¿viste? Decir, no, bueno, hubo inflación y me complicó. ¿Y eso es imprevisible en Argentina? No. ¿En serio? O sea, uno puede ir a decir, la verdad que me mató la inflación. Y sí, está en Argentina. Por eso lo puede decir un chileno, lo puede decir un uruguayo, que de tener 2% anual o 3% anual. Nosotros hoy tuvimos 4,1% de inflación en este mes. Sacando Venezuela, juntamos los otros países, tendremos más que los otros 8 países juntos de inflación en el mes. Entonces, la imprevisión que la vimos está bastante clara. Y juntamente, que a vos te están diciendo ahora, mirá, la verdad que en Argentina puede haber inflación, no te vas a poder amparar mucho en eso. También, este artículo está diciendo, mirá que el dólar hoy está esto y mañana aquello, a no llorar si te comprometes en dólares. A no llorar. Básicamente es eso el artículo. ¿Sí? Porque no te vas a poder amparar, porque está quedando claro que tenés que devolver la cosa. Entonces es un problema tuyo. Salvo que haya una imposibilidad total de conseguirlo, que hay que probarlo. Uno hoy sigue teniendo los arbolitos que trabajan legalmente, entre comillas, pero uno los consigue. No es que, ¿dónde están? A ver, señor, va y los consigue. O sea, no hay una imposibilidad material. Los pagará más caro, problema tuyo. Pero podés conseguir dólares. Entonces te dice eso el 765. Estamos en obligación de dar cantidad de cosas y cumplo entregando simplemente esas cosas. Si después las partes hacen un acuerdo, está claro, ustedes lo saben, van sabiendo de qué, pero ¿por qué? Porque estamos haciendo otro contrato, novación. ¿Sí? Forma de extinción de las obligaciones, novación. Listo, termino uno, cambio, novación objetiva o subjetiva. En este caso va a ser novación objetiva. ¿Por qué? Porque estoy cambiando el objeto de la obligación. Somos la misma parte, novación objetiva. ¿Qué cambiamos? La forma de pago. Listo, pero es otra cosa. Ahora, si se te planta la persona a cobrar dólares, dólares. Y andas a la justicia y dólares. ¿Sí? Así que eso está resuelto con ese artículo. Téngalo en consideración. ¿Bien? Muchas gracias.
Bueno, chicos, ya, bueno, como siempre, el Power le hice algunas modificaciones, así que saqué el que estaba, puse este que está un poquito más amplio y ya está cargado en el campus. Así que nos vemos la semana que viene con la segunda parte de compraventa. Gracias, profe. Buen fin de. Adiós, buen fin de. Chao, chao. Buen fin de semana.